Hola mis queridos amigos, hermanos y familia. Una vez más, bienvenidos en este pequeño programa de la fe de Jesús. En esta ocasión vamos a estudiar otro tema y en esta ocasión estudiaremos la lección número 18 que habla sobre el plan de Dios para la predicación del Evangelio. Así que es un tema a veces controversial porque hay muchas personas no les gusta hablar de dinero, pero es parte de la doctrina de Dios, es parte de la Biblia, así que aprenderemos algunos principios en esta lección de cómo Dios espera que se predique su palabra y de qué manera Él o de qué parte de nuestros recursos Él quiere para avanzar su obra aquí en la tierra. Pero veremos en un rato de qué se trata este estudio bíblico y les invitamos para que ustedes se unan con nosotros para así juntos aprendamos de la palabra de Dios. Mientras tanto, queremos compartir esta alabanza con ustedes. Les invitamos para que la escuchen y no se vayan. Enseguida volvemos. Que tenga salud, quieres mi prosperidad, es tu deseo, amado Cristo, darme la felicidad, quieres mi vida saciar, quieres mi alma salvar, es tu deseo, amado Cristo, mi corazón transformar, para que tenga vida, vida en abundancia. En la cruz del Calvario Él murió, para que tenga vida, vida en abundancia. El Cordero de Dios se entregó, es mi sanador. Quieres que tenga salud, quieres mi prosperidad, es tu deseo, amado Cristo, darme la felicidad, para que tenga vida, vida en abundancia. En la cruz del Calvario Él murió, para que tenga vida, vida en abundancia. El Cordero de Dios se entregó, para que tenga vida, vida en abundancia. En la cruz del Calvario Él murió, para que tenga vida, vida en abundancia. El Cordero de Dios se entregó, es mi sanador, es tu sanador, nuestro sanador.
Muchas gracias, mis queridos hermanos y amigos y familia, por continuar con nosotros. Y ahora les invitamos a inclinar el rostro para pedir la bendición de Dios sobre el estudio de su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra, pero no queremos comenzar sin invitarte para que con tu ayuda y con tu presencia en nuestro medio podamos entender tu palabra. Acompáñenos y te pido una bendición especial por nuestros amigos quienes nos acompañan y juntos estamos estudiando tu palabra con ellos. Bendícelos a donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Así, mis queridos amigos, hermanos y familia, un saludo cordial a cada uno de ustedes. No importa, donde quiera que nos acompañan, sea aquí en Norteamérica, en Centroamérica o en Sudamérica, en diferentes partes del mundo. Qué bueno saber de que a través de la tecnología podemos llegar en diferentes partes del mundo. Hoy, a través de la tecnología, la frontera ya no es un problema. Y gracias a Dios por ello, porque ha sido una bendición poder transmitir la palabra de Dios desde un lugar lejano quizá de ustedes. Pero en Cristo, gracias a Dios que no estamos lejos. Así, gracias porque ustedes nos acompañan fielmente. Un saludo a todos ustedes y les invitamos para que nos sigan acompañando y aprovechen estos momentos de estudio de la palabra de Dios para que así juntos sigamos creciendo en nuestra vida espiritual. Bueno, en esta ocasión vamos a tocar otro tema en nuestra lección. Es la lección número 18, que habla un poquito acerca del plan de Dios para el sostenimiento de su iglesia o para el avance de su evangelio en todo el mundo. Y nos referimos a los diezmos. Bueno, antes de avanzar en el tema, ir a la primera pregunta, necesitamos recordar y aceptar y reconocer la posición de Dios como creador. Dios es el dueño del universo. Eso lo vamos a leer en un texto un poquito más adelante. El problema es de que cuando los seres humanos nos adueñamos de lo poquito que tenemos en esta tierra y aún de nuestra propia vida, hay mucha gente de que porque madrugan, porque tienen vida, tienen juventud, tienen fuerza, salud para trabajar y así hacer un poco de dinero, creen que todo depende de ellos y que lo que han hecho, todo ha sido por el esfuerzo de ellos. Se olvidan en realidad de que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. El apóstol Santiago nos dice que Dios es la fuente de toda bendición. De Él proviene todo lo que tenemos. Por lo tanto, nada es nuestro. Nosotros apenas venimos viviendo un pedazo de tiempo aquí en esta tierra. Tan pronto nacemos, comenzamos a morir. Venimos sin nada a este mundo. Y de la misma forma, al tornar a la tumba, vamos sin llevar nada. Así, y qué pobre es el ser humano cuando en realidad todo es de Dios, al pensar de que es dueño aún de su propia vida. Ni siquiera la vida nos pertenece, le pertenece a nuestro Creador. Así, reconociendo la posesión de Dios como creador y dueño de todo y fuente de toda bendición, al no olvidar de que de Él dependemos nosotros, entonces será fácil entender y aceptar el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Claro, porque en realidad hay injusticias, hay toda clase de pecados en este mundo y hay gente que se aprovecha usando la religión para sacarle el dinero a la pobre gente. En fin,
y gente que ha tenido experiencias con personas así que les han robado y supuestamente recogiendo el dinero en una organización, en una iglesia para una buena causa, resulta que no fue así. Bueno, por eso mucha gente se ha desilusionado con ciertas iglesias y piensan que todas las iglesias son así. Pero en realidad, déjeme decirte, mi querido amigo, hermano y familia, que no es así. Dios tiene un pueblo sobre esta tierra y Él, aunque su iglesia, su pueblo, lo componemos todos nosotros como seres humanos imperfectos, obviamente la iglesia no es perfecta, comete errores, pero eso no significa que deja de ser la iglesia de Cristo, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero veamos entonces a ver qué principio más podemos aprender de la lección de hoy. Vayamos a la primera pregunta. Dice así: ¿a quién pertenece el universo? Bueno, veamos en el libro de los Salmos, capítulo 24, verso 1, y después leeremos el capítulo 50. Pero leamos el 24:1 primero de Salmos. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Recuerden lo que les decía al principio. Nada nos pertenece a nosotros, todo es de Dios. Dice el salmista aquí que de Él es toda la tierra. Todo lo que vemos en el mundo, Él lo creó. Y, por lo tanto, le pertenecen a Dios. Aún nuestra vida, porque como somos creación de Dios también, ni siquiera la vida nos pertenece, le pertenece a Dios. Y veamos una interesante afirmación de parte de Dios ahora en el siguiente capítulo. Digo, en el capítulo 50 y verso 12. Si yo tuviese hambre, dice Dios, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Interesante. Si en algún momento hablemos de dinero, de cualquier otro don o recurso que Dios pide del ser humano, no es porque lo necesite. Ahora, después de leer estos textos que nos dice que de Dios es el mundo entero y todo lo que vemos en él, ¿usted cree que Dios en algún momento necesita de nuestro dinero? Claro que no. Él no necesita de nuestros dones, de nuestra fuerza, de nuestro conocimiento, si todo lo recibimos de Él. Ahora, y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios pide una parte de nuestros recursos si Él no lo necesita? Si aún en su palabra nos dice que si en algún momento, que obviamente eso nunca ocurriría, si se diera el caso, dice Dios, que yo necesitase o tuviese hambre, claro que no te lo diría a ti, dice Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el creador. El mundo me pertenece. Y así es. Así que a la pregunta anterior que hicimos, ¿a quién le pertenece el universo? Claro que a Dios. Veamos la siguiente pregunta. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Veamos lo que nos dice Él mismo en su palabra en el libro de Ageo, capítulo 2 y verso 8. Dice lo siguiente: mía es toda plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Bueno, todo el oro y la plata le pertenecen a Dios. De esa manera se expresan los autores bíblicos en el pasado, porque la moneda que se usaba era el oro y la plata. Por lo tanto, por eso Dios dice, mío es el oro y toda la plata. Pero si viviesen o si la Biblia se estuviese escribiendo en nuestro tiempo, ¿cómo lo diría Dios? ¿Cómo se expresaría Dios? Bueno, diría, mío es todas las riquezas del mundo, todos los dólares míos son. Así, todas las riquezas del mundo, ¿a quién le pertenece? A Dios, por supuesto, porque Él mismo creó las cosas y por lo tanto,
Él es el dueño de todo el universo. Pero veamos la siguiente pregunta, a ver de qué se trata. ¿Gracias a quién obtenemos nuestros bienes? Veamos la respuesta a esta pregunta en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, el verso 18 y 19, que dice así: Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Mas si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieses y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Qué interesante afirmación. Gracias a quien obtenemos nuestros bienes. Decíamos al principio de que aún lo que nosotros tenemos y de lo que pensamos que lo hemos obtenido con nuestro esfuerzo, inteligencia, habilidad para hacer el trabajo que hacemos o para hacer negocios, no es porque todo dependiera de nosotros. En realidad, gracias a Dios, esa es la respuesta. Él es el quien nos da la fuerza, según este texto, nos da la habilidad, nos da la vida, nos presta el tiempo y nos da la salud para poder trabajar y así traer el sustento diario. Si en algún momento o en este momento Dios te está bendiciendo, haciéndote prosperar en tu negocio, en tu trabajo, en tu profesión, no es porque eres inteligente, sino porque Dios de primero te ha dado vida, tiempo, salud, inteligencia y fuerza. Y por eso ahora disfrutas de prosperidad. Pero si no fuera por la bendición de Dios, ¿acaso de igual modo tendríamos? No. ¿Qué tendríamos sin Dios? Dios es maravilloso con nosotros. Él es un Dios de amor, de misericordia y de gracia. Aun cuando nosotros siendo malos, dijo Jesús, hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Así que aun las personas que no buscan a Dios, Dios les provee alimento, porque todos somos creación de Dios. Aún a los animales, Dios es quien se encarga de alimentarlos. Así que, en realidad, nosotros los seres humanos, como creación de Dios, dependemos totalmente de Él. No podemos decir que nosotros vivimos porque somos inteligentes, tenemos porque somos sabios, nos va bien porque somos listos. No, nada de eso. Antes hay que agradecer a Dios porque tengamos salud, porque tengamos tiempo, porque tengamos vida. De otro modo, no tendríamos nada. Así que recuerda que todo proviene de Dios, porque Él es la fuente de toda bendición. Así que gracias a Él que obtenemos nuestras riquezas. Ahora, ¿qué proporción de nuestros ingresos entonces le pertenece a Dios? Veamos la respuesta a esta pregunta en el libro de Levítico, capítulo 27 y verso 30 en adelante. Dice así: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. ¿Qué proporción entonces de nuestros ingresos o de todo lo que obtenemos o de todo lo que tenemos le pertenece a Dios? Bueno, hemos leído una palabrita ahí que dice: el diezmo es cosa consagrada a Jehová. La palabra diezmo viene del 10 o 10%. La respuesta sería entonces: el 10% de nuestros ingresos le pertenece a Jehová. Ahora hará una pregunta usted, me imagino.
Pero, ¿que no este asunto le pertenecía solamente a los israelitas en el pasado? Varias personas me han hecho esa misma pregunta y vale la pena aprovechar este momento y tiempo para responderles a esas personas. En primer lugar, Dios no cambia. Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Con Dios no hay sombra de variación. Él no cambia con el tiempo. El ser humano sí, pero Dios no. En el pasado, Él introdujo este sistema, este principio, dentro de su pueblo con el fin de arrancar el egoísmo del corazón de su pueblo para que ellos fueran generosos. Al establecer el culto a través de los sacrificios que se realizaban en el templo o en el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto en medio de los israelitas, entonces el sostén de ello dependía de los demás israelitas generosos. Por eso Dios introdujo este sistema de devolver el 10% de todo lo que poseían los israelitas. De esa manera podía entonces mantener el templo, los sacrificios y todas las ceremonias que se realizaban en el santuario que apuntaban a Cristo Jesús. Así, como había una tribu que solamente se dedicaba para servir a Dios y era la tribu de Leví que venía de Aarón. Entonces esas personas, como dedicaban tiempo completo para servir a Dios en el templo, por lo tanto no trabajaban, no se dedicaban a otra cosa a no ser trabajar en el templo y servir de intermediarios representando a Jesús o la obra que Jesús vendría a realizar en favor nuestro aquí en la tierra. Así, entonces, cada vez que los israelitas traían sus diezmos en el templo, entonces había suficiente para mantener el servicio en la iglesia, para mantener el tabernáculo. Bueno, pero usted dirá, pero eso no cambió con el tiempo, ya que ahora ya no ofrecemos nosotros sacrificios. Bueno, en realidad hay un dato curioso e interesante en la Biblia. En el el Nuevo Testamento no se da una orden de traer los diezmos. Encontramos un texto, por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, pero es parte del Antiguo Testamento e invita a Dios mismo a la gente del Antiguo Testamento para que fueran fieles en devolver sus diezmos en el alfolí. Pero ahora, ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Por qué no hay un mandato específico en el Nuevo Testamento de devolver los diezmos? Bueno, un texto que hable directamente sobre el diezmo no hay, pero hay una referencia, lo cual indica que Dios no cambió el sistema. Y ahora vamos a ir a ver ese texto entonces que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 23 y versículo 23. Escuchen a Jesús, porque Jesús es el que está hablando aquí. Dice lo siguiente Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Interesante Jesús al hacer mención del mismo tema que estamos tratando, pero antes de darle la respuesta, es importante mencionar en el contexto que Jesús mencionó este dato. Los israelitas habían corrompido la religión. Los israelitas, fariseos, era el pueblo que Dios llamó en el Antiguo Testamento para que dieran a conocer su nombre a nivel mundial.
puesto que ellos fallaron, no cumplieron, tropezaron, dice el apóstol San Pablo. Cuando Jesús vino sobre la tierra, quiso reformar a su iglesia, quiso reformar a su pueblo. Luchó, trabajó, predicó y les enseñó el camino correcto. Pero como lo declara Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Al contrario, persiguieron a Jesús, lo rechazaron y lo crucificaron. No quisieron arrepentirse. Por lo tanto, Jesús entonces se aparta de ellos y forma su nueva iglesia a partir del llamamiento de los discípulos. Pero bueno, entonces, ya que los fariseos habían corrompido la religión, se habían hecho fanáticos, legalistas, enseñando mandamientos de hombres en vez de los mandamientos de Dios, en vez de exaltar a Jesús, en vez de presentar a Jesús como el Salvador del mundo, se habían corrompido también. De hecho, en el mismo capítulo de Mateo, Jesús los llama hipócritas, sepulcros blanqueados, los llama ladrones que devoraban las casas de las viudas. ¿Se imaginan hasta dónde habían llegado los fariseos, que supuestamente eran los líderes de la iglesia de Cristo entonces? Ellos explotaban a los pobres, les quitaban el dinero a las viudas. Ahora, ¿usted esperaría que Jesús nos dijera, bueno, ya que los líderes se han corrompido, ahora mejor ni diezmen? Nosotros esperaríamos que Jesús dijera eso, pero miren cuando Él menciona y hace referencia de este tema que estamos tratando y nos dice que hay de los escribas y fariseos y hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, hablando de los diezmos, dice, esto era necesario hacer, pero no dejen de hacer lo otro. ¿Se da cuenta usted? Jesús no anuló este sistema, este principio de diezmar. Al contrario, dice, esto era necesario hacer. Ahora, ¿cuál era el problema de los fariseos y los escribas en aquel tiempo? Que por hacer una cosa, dejaban de hacer lo otro. En este caso, por ejemplo, ellos eran estrictos para diezmar. Aún de las cosas más pequeñitas diezmaban. O sea que eso ya era fanatismo de parte de ellos. No en el sentido de que fuera malo ser fieles en lo poco, porque la Biblia nos invita a que seamos fieles en lo poco. No es fanatismo si yo gano $1, por ejemplo, y yo de $1, ¿cuánto sería de diezmo? ¿Qué es el 10%? Serían 10 centavos. Ahora, si yo les preguntase a ustedes, ¿sería fanatismo diezmar de $1 si no es mucho? ¿Qué tal si gano 50 centavos? ¿Sería fanatismo dar 5 centavos de diezmo? No, no es fanatismo. Es fidelidad a Dios, es reconocer a Dios en todo lo que tengamos, sea abundante, sea poco o mucho, es ser fiel a Dios en devolver lo que le pertenece a Él, no importa la cantidad que ganemos. Pero ahora, lo malo de los fariseos era el fanatismo y el legalismo, porque se habían ido a tal extremo y se habían olvidado de la fe y se habían olvidado de la misericordia. Eran estrictos en dar los diezmos, en diezmar, pero cuando se trataba de perdonar, cuando se trataba de extender misericordia a la gente, cuando se trataba de ayudar a los pobres, ahí sí ellos cerraban las manos y no querían ayudar. En eso consistía lo malo, lo que Jesús menciona aquí, que es necesario diezmar, dijo, sigue siendo necesario en los tiempos de Cristo como en nuestro tiempo, pero no dejemos de hacer lo otro. En la iglesia, en la vida cristiana, ningún don puede ser
sustituido por otro. Una persona en cierta ocasión me hizo esta interesante pregunta. ¿Y qué tal si, por ejemplo, está bien, dijo, el diezmo es algo bíblico, no se puede negar, pero ¿qué tal si yo dejo de dar el diezmo y en lugar de dar el diezmo, le ofrezco una oración a Dios en lugar de darle dinero? ¿No sería aceptable eso a Dios? Es algo razonable su pensamiento de esta persona, pero con todo respeto le digo, jamás se puede sustituir un don por otro. Cada cosa tiene su lugar en la vida cristiana. Hay lugar para la oración, hay lugar para el estudio de la Biblia, hay lugar para las ofrendas, hay lugar para asistir a la iglesia, hay lugar para los diezmos también. Ninguno puede ser sustituido por otro. Es lo que habían hecho los fariseos en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús los llamó hipócritas, que devoraban las casas de las viudas. Así que está muy claro de que todavía aquí en el Nuevo Testamento es necesario seguir siendo fiel a Dios en devolver los diezmos, porque es parte de los principios que forman la vida cristiana. Pero bueno, veamos la siguiente pregunta, a ver de qué se trata. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Bueno, Deuteronomio 14:22 nos da la respuesta. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Bueno, de acuerdo a este texto, hablando Dios al agente agricultor de aquella época, tenían que diezmar de todos los productos de la tierra. En otras palabras, ellos tendrían que diezmar de todo lo que es ganancia. Ahora, como muchas personas no se dedican a la agricultura, muchas personas trabajan en una compañía, en una fábrica, en fin. Por lo tanto, de todo lo que es ganancia, se debe dar los diezmos a Dios. Y como decíamos anteriormente, que sería el 10% de las ganancias. Es diferente en cuanto las personas tienen negocio personal. Ellos, porque esas personas invierten una cantidad en su negocio y entonces, después de haber descontado lo que hayan invertido y les haya quedado solamente la ganancia, entonces de ahí tendrían que diezmar. Pero en el caso de las personas quienes tenemos un empleo y todo lo que ganamos es ganancia, pues no hacemos inversión, pero que ganamos nuestro sueldo de todo ello, entonces daríamos lo que le pertenece a Dios, que es la 10ª parte. Ahora, veamos la siguiente pregunta. ¿Para qué se emplea el diezmo? Interesante pregunta. En la primera carta de Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 9, versículos 13 y 14, nos da la respuesta. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Interesante. ¿Para qué se emplea el diezmo? Bueno, aquí hay otro dato interesante e importante que nos da el apóstol San Pablo del hecho de que todavía el devolver los diezmos en el Nuevo Testamento es válido todavía. Así que, pero ahora, ¿para qué se emplea? Bueno, dice Pablo aquí de que el Señor es quien ordenó, no es invento del ser humano, es orden del Señor que los que trabajan en las cosas sagradas, aquellos que se dedican a tiempo completo para anunciar el Evangelio, dice que coman del templo, o sea que de lo que se da en el templo, y que los que sirven al altar, dice,
y que así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces, ¿para qué se emplea el diezmo? Para el sostenimiento de la causa del Señor. Por lo tanto, este es un principio muy importante. Lo que pasa es que en este tiempo, por ejemplo, cualquier persona puede hacer su propia iglesia. Y como es una iglesia independiente, pues todo lo que recogería de diezmo, de ofrenda, caería en las manos de la persona quien estableció la iglesia. Es muy diferente cuando la iglesia es una iglesia grande y muy organizada, que le pertenece a una organización. Entonces, todos los diezmos se recoge de la iglesia, como es el caso de la iglesia adventista. En la iglesia adventista, por ejemplo, tiene unas oficinas en ciertos estados. En cada país hay una oficina y que administra todas las iglesias en cada estado y país. Entonces, todos los diezmos que se recogen en un estado, por ejemplo, van ahí en las oficinas de las iglesias adventistas en ese estado. Y en las oficinas entonces se distribuyen para la predicación del Evangelio todo lo que reciben de diezmos. Cada persona que da su diezmo en la iglesia recibe un recibo de lo que dio cada 3 meses o cada año. Cada año viene un auditor para hacer auditoría al tesorero o a la tesorera, y entonces pide recibo de todo lo que se ha comprado en la iglesia. Así que hay un control del dinero que entra y sale, en qué se gastó, y por supuesto en las oficinas que administran a las iglesias donde llegan los diezmos. Ahí se distribuyen entonces para la predicación del Evangelio todo el dinero que se recoge. También se hacen algunas juntas cada cierto tiempo para presentar el número de todo lo que se recogió y en qué se invirtió. Entonces la iglesia adventista invierte todo lo que recoge para hacer avanzar la obra del Señor. Tiene empleado muchos pastores que dedican su tiempo completo para predicar el Evangelio, para dirigir las iglesias, para administrar las iglesias, y va una porción a las escuelas, a las universidades, a los hospitales, y para imprimir literaturas, panfletos, revistas, libros, Biblias, para que así, de muchos modos, de todos los medios que tenemos hoy, podamos predicar el Evangelio de Cristo. Me he encontrado con muchas personas de otras denominaciones. Cuando hablamos de este tema, siempre han tenido una experiencia no tan buena en las iglesias donde han estado. Porque, vuelvo a repetir, cuando la iglesia donde asisten no es una iglesia bien organizada, obviamente quien fundó la iglesia, quien estableció la iglesia, es el que se queda con el dinero y puede gastar el dinero como a él le plazca. Por eso surgen problemas con relación al dinero, no en la iglesia adventista. Así que de esa manera la iglesia adventista administra los diezmos. Y porque es un principio bíblico, tratamos de seguir este principio en que los diezmos se deben emplear solamente en la predicación del Evangelio. Así que, si usted tiene más preguntas, puede visitar la página oficial de nuestra iglesia, iglesiaadventista.org. Así puede buscar más información o puede hacernos las preguntas también dejándonos sus preguntas en la sección de comentarios de nuestro canal o de nuestra página en Facebook, y tal vez podemos explicarles algunas cosas más que con el tiempo en este programa no alcanzamos a explicarlo todo, pero por lo menos le estamos dando principios que estamos sacando de la Biblia de cómo se deberían emplear los diezmos. Así que en el avance de la predicación de la palabra de Dios. Bueno,
Veamos la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. ¿Qué bendición promete Dios? Entonces, veamos entonces en el libro de Malaquías capítulo 3:10, que dice así. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¡Qué bendición promete Dios! ¡Qué interesante promesa que Dios nos dejó en su palabra! Primero nos recuerda, traigan, dice Dios. Y recuerda, mi querido amigo, hermano y familia, que Dios pide no es porque lo necesite. En realidad, este principio, este sistema lo estableció para que sea una bendición para nosotros mismos. No es para beneficiar a Dios. Recuerde a Dios diciéndonos, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Pero cuando nosotros somos fieles a Dios, nosotros mismos somos los que nos estamos beneficiando. Y miren las promesas de Dios en su palabra. Nos dice que si nosotros no nos olvidamos de Él y le traemos lo que es de Él, entonces dice, pruébenme ahora. Hasta en eso nos invita. A ver si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, hasta que donde ustedes ya no tengan más lugar donde poner más bendiciones abundantes. Qué lindas promesas de Dios. Pero recuerde, primero nos dice, traigan. Y esta orden no es para ciertas personas, no es para gente en un tiempo, es para todas las edades, para la gente en el Antiguo Testamento como para nosotros en el Nuevo Testamento. En realidad, Dios estableció este principio, este sistema, porque Él nos ama tanto. Quiere asociarse con nosotros. ¿Se imagina usted qué buen socio es Dios? Él es el dueño de todo. Podría haber hecho un trato con nosotros diciéndonos, bueno, ya que yo soy el dueño del mundo, por lo tanto, a mí devuélvanme 90% y yo les voy a dar un 10% a ustedes. Pero no, hace lo contrario. Él nos dice, miren, tráigame una porción pequeña, 10%, y 90% les doy a ustedes. Así que qué buen socio es Él. ¿Qué socio haría eso? Dios es maravilloso, siempre nos da lo mejor, siempre nos da la mayor parte y apenas Él reclama una porción. Pero recuerda que siempre lo hace para nuestro propio bien. Y entonces, luego de haber sido fiel a Él, ahora nos invita a probarlo. En otras palabras, cuando ustedes me reconocen como dueño y creador del universo y me hayan sido fieles, pueden tener problemas financieros, pueden tener otros problemas de otra clase y cuando ustedes necesiten, solamente acuden a mí, dice Él, y yo les resolveré sus problemas. Les proveeré lo que ustedes necesitan y les daré seguridad y les daré abundantes bendiciones. ¿No te parece que es algo maravilloso tomar una decisión en esta hora y ser socios con Dios? Y claro que vale la pena. Y recuerde que Dios lo hizo para nuestro propio bien. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, hay 3 recomendaciones. La primera, ser un fiel administrador de los bienes de Dios, porque recuerden que en esta tierra simplemente somos mayordomos, somos supervisores nada más. El dueño verdadero es nuestro Dios. Así que, ser un fiel administrador de los bienes de Dios. Segunda recomendación, ser socios de Dios. Y tercera recomendación, dar con alegría. Porque Pablo nos dice que debemos dar con alegría. Eso es lo más importante de la vida cristiana. Hay una historia para terminar. Cierto día dice que Jesús estaba sentado en el templo enseñando a sus discípulos. De repente, la gente entraba y llevaba cantidades de dinero, en sacos, en bolsas grandes, me imagino,
Y los fariseos, que eran interesantes, dicen que cuando entraban en el templo, levantaban el saco para que al caer las monedas hicieran ruido y que se escuchara de lejos alrededor de ellos para llamar la atención de la gente y la gente pensara, wow, qué fieles son estas personas. En ese momento dice que apareció una viuda, así con miedo, tímida, porque no llevaba mucho dinero, apenas llevaba una monedita pequeña. Y así le echó su monedita, su ofrenda, su diezmo ahí en el alfolí o en el cofre. Y Jesús dice que se quedó observando. Y cuando observó todo eso, volteó a sus discípulos y les dijo, ¿ven todo esto? Todos los demás dieron de lo que les sobra, dijo. Esta viuda dio más que los demás. Interesante, ¿cómo que dio más que los demás si apenas dio una monedita? Es que los demás daban de lo que les sobra, pero en cambio la viuda dio de todo su corazón todo lo que tenía. Eso es lo que vale más para Dios. ¿De qué sirve dar a Dios si no nace de nuestro corazón? Al cabo, Dios no necesita de nuestro dinero, pero cuando amamos a Dios, lo que más queremos es agradarle a nuestro Dios, dando con alegría lo que le pertenece a Él. Y al final de cuentas, Dios nos bendecirá más. Así que, qué linda experiencia. ¿No te gustaría tener esa experiencia de ser fiel a Dios? Bueno, ¿te gustaría unirte conmigo para repetir estas palabras de fe? Quiero ser socio de Dios. Prometo dar con alegría lo que pertenece a Dios. ¿Te gustaría ser socio con Dios? Bueno, espero que esa sea tu decisión. Por ahora, llegamos al final de esta lección número 18. Recuerde, mi querido amigo, familia y hermano, puedes seguir estudiando con nosotros. Si has pasado por alto un estudio de los que hemos dado anteriormente, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, suscríbase y activa la campanita de notificación para que siempre estés al tanto de los estudios que vamos compartiendo con ustedes. Así, gracias por habernos acompañado. Recuerde, si tienes algunas preguntas, no dude en comunicarte con nosotros escribiéndonos tus preguntas en la sección de comentarios o puedes mandarnos un correo electrónico. Siempre los leemos. O si tienes algún pedido de oración, nos gustaría orar por usted también. Siempre oramos por todas las personas que nos mandan sus pedidos de oración. Así nos gustaría también incluirte en nuestras oraciones. Así que muchas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Que Dios te bendiga y recuerda, nos vemos en la próxima lección. Que tengas salud, quieres mi prosperidad, es tu deseo, amado Cristo, darme la felicidad, quieres mi vida saciar, quieres mi alma salvar, es tu deseo, amado Cristo, mi corazón transformar, para que tenga vida, vida en abundancia. En la cruz del Calvario Él murió, para que tenga vida, vida en abundancia. El Cordero de Dios se entregó, es mi sanador.
mi prosperidad. Es tu deseo, amado Cristo, darme la felicidad, para que tenga vida, vida en abundancia. En la cruz del Calvario Él murió, para que tenga vida, vida en abundancia. El Cordero de Dios se entregó, para que tenga vida, vida en abundancia. En la cruz del Calvario Él murió, para que tenga vida, vida en abundancia. El Cordero de Dios se entregó, es mi sanador, es tu sanador, nuestro sanador.